marcar más los muros de espacio, más espacio para darse de los misteriosos osos. Tarde de Calcobrides, Predoris, Treeros, o Intervalo entre todos los intervalos. Brava la parte de esos deviadas esplamientos. Als je dat wil. Ah! Ja. Anders is het Spaans. Nee, het is Simultaans. De más espacio para esos que le da ahí esas cosas las de y la queda gran espacio para la de las pies. Más espacio para cascar o otras que las espacio para la intervalo de pasas. Todo lo que no cosas de aquí o no salga aquí, sospre del espíritu a esas pies. Rabiamos las estrellas y a noche las estratales, Jade de Carfábulo, espacio para escritores. Y llegan creatas y otra escribes. Todo nada es que de intervalo eras, espacio para dejar de nuestros misterios esos nombramientos de espacio para os hunden conso de hunden tos nuevos. Bracios pa os extraviaes dianos todo. Dejar el espacio para ese intervalo entre intervalo esas. Crear espacio para es de que se zapa as por a, cap, mue a. Crear espacios para dejar de carfabrir. Bracio para dejar de descafabrir es intervalo es otro intervalo es excretosa por la madras excretonate erizoplata excretos tu amor es profunduarsas todos. De carfabri de espacio ex que detrás de A y cardifa que de gra grega alto detrás de escos más pracio pramares que exmotraviamos cosas días es otro más pracio prato del que extraña y cargue crear que despaciosos pra pensamón de situar de situs otra es que salmo la excretosas. Lo más fácil para que no sos aquí o sos que aquí estraba es. Espacio para escribir.
noches de dos muertas, rizo extracioma de los intervalo entre so, y que nazo desprezo mudo e esclavo, grande dejar dentro demasiado otro de los dos. Llegar de graguedas cetro es trono de destrace a deslumbramientos de los misteriosas de espacio draes. Misteriosos los mundos de intervalo extraviados no sé si
Situándolo de situar, desgracia y intervalores es oso, escreta de gestracio, carvacies. Días o noches de secreto, otros humanos. Escracio, escracia. Oh.
Y es de un poema que os quiero leer, es un verso de un poema que os voy a leer. El poema dice así: dejar de fabricar estas cosas u otras y fabricar en cambio más espacio para agregar al que ya existe. Más espacio para lo que está detrás de las cosas, para lo que se agazapa en el amor o la mueca, para lo que se cae sin nadie hacia el pasado, para lo que se hunde como se hunden los muertos. Crear más espacio para nuestros misterios y nuestros deslumbramientos, para desituar lo situado, para lo que extraviamos entre un día y una noche, para enmarcar los tiempos mudos, para aquello que siempre arrastramos en sordina, para lo que no empieza aquí ni acaba aquí, pero tiene su nombre aquí, para los pensamientos deshojados, para las palabras que solo pueden estar solas, como huérfanas desprendidas del asilo protector del lenguaje. Y llegar a crear más espacio para que todo sea nada más que intervalo, sin necesidad de ningún acto previo y ningún desenlace. Intervalo ensanchado más allá de la hora, hasta hallar la textura cabalmente homogénea de un intervalo entre intervalos. Es un poema de Roberto Juarroz, un poeta argentino que murió. Y os cuento un poquito lo que estoy trabajando aquí y luego pasamos al festival. Estoy partiendo de un trabajo que es sobre la lengua. Lengua en tanto que órgano, músculo, baba, babeo, materialidad, carne, la dirección de la lengua, el peso de la lengua. Pero también lengua en tanto que lenguaje, habla, palabrerío, sistema de comunicación, glosolalia, prelenguaje, lenguaje inventado. Lo que estoy haciendo con el texto es desituar el poema este, es como desordenarlo. Trabajo sobre la lengua pensando que la lengua no nos habla, o sea, no hablamos una lengua, sino que la lengua nos habla. No poseemos una lengua, sino que la lengua nos posee. La lengua nos da voz, nos delimita, estructura nuestra escritura, nuestro cuerpo, pero también el cuerpo puede desbordar la lengua, desorientar la lengua, abrir espacio en la lengua. Somos un efecto del lenguaje y aquí estoy tratando de que sea de abrir espacio y posibilidad, ¿no? en la lengua y en el lenguaje. Dice Hélène Cixous, que me gusta mucho, dice que nacemos en una lengua, ¿no? Y esa lengua está como atravesada por referentes, por influencias, por imaginarios culturales. Y para trabajar sobre esta cuestión de la lengua, del lenguaje, estoy trabajando con la figura del mimo. Pero es un mimo que no mima nada. Es un mimo que no mima nada. Es un mimo que no representa nada, ni siquiera a sí mismo. Estoy pensando cómo liberar al mimo de su cometido, cómo desprender al mimo del lenguaje, y qué pasaría con esa especie de figura de mimo que está como flotando, de flote blando, y como que es la figura por excelencia del doblador de un relato. Y yo me pregunto cómo bailaría ese mimo que no tiene punto de apoyo, que no tiene lengua referente, o en todo caso, que la lengua se mueve sola. Estoy tratando de rastrear o perseguir un estado, una presencia, un estado, un desorientar la adivinación de un lugar, desorientarme a mí mismo también de la adivinación de un lugar, de mis propias autoimágenes, de mis propias identificaciones, de mis propios autonombres. Está por ahí también la figura del enfant, del infante, de la medusa, del obrero, del fantasma. Y es ese que está de paso en sí mismo, ese que está de paso siempre, todavía, aún viniendo en sí mismo. Es como un desconocerse que no va ni viene, que no avanza ni retrocede, un intervalo, un abrir un espacio,
un cuirizar el sentido, en tanto que no posicionarse en un lugar de categoría concreta en el hacer. Y también estoy trabajando con la mirada. Aquí hay un tema importante que estoy tratando de trabajar con la mirada, con el mirar, o más bien con el no mirar. El no mirar, el no mirarme y el no saberme mirado. Es un temazo, porque la mirada siempre aprieta. La mirada del que mira aprieta. Entonces aquí, bueno, es más un trabajo mío como performer. Y aquí es donde aparece la medusa como animal, que en el siglo de las luces no supieron categorizarla. O sea, cuando se pusieron como a clasificar los animales y el mundo, no sabían si la medusa era vegetal o animal porque no tenía ojos. No tiene ojos, no tiene corazón, no tiene casi de nada. Está por ahí como de flote blando. En la medusa no nada, sino que se deja flotar y en esa pasividad encuentra como una agencia, ¿no? Y entonces estoy trabajando esta cuestión de lo activo y lo pasivo, cómo desorientar incluso hacia mí mismo un cuerpo que está entre lo activo y lo pasivo, con ojos pero que no mira, ¿no? Perderse de vista, decía San Juan, este místico. Perderse de vista para poder ver más allá. Y todo esto os lo cuento porque ahora voy a entrar en mi relación con mi pueblo, que tiene mucho que ver con esa presencia, ese estado, que está siempre de paso, que en su sentir, que ha nacido en un lugar, que ha nacido en una lengua, que ha caído en una lengua, pero que si le haces la pregunta de dónde eres, ¿no? Como esta cuestión del ser de un lugar, sentirse de un lugar, no sentirse de un lugar, pues ahí aparece mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Albacete, de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es la zona que está entre Madrid y Valencia, en el interior, en el medio. Y me fui de mi pueblo, bueno, yo nací ahí, crecí allá, tengo mi familia allá, mis amigos, mis amigas, voy mucho, pero yo me fui de allí con 16 años, desangrándome bastante, por así decirlo. Pues imaginaros como la adolescencia de un niño, mariquita, sensiblón, asustadizo. Entonces me fui con 16 años para hacer bachillerato de artes y ya me fui a vivir fuera y nunca volví a vivir allí. Y siempre me fui con un deseo de irme, incluso de no sentir que era de ahí, un poco. Ya han pasado muchos años y hace unos años empecé a pensar cómo es mi relación con el pueblo o con lo pueblo que hay aquí. Y a partir de ahí, a partir de este sentimiento, apareció Paisaje, que es un festival de danza que hace 5 años comencé en Villamalea. Y apareció desde ese elaborar un retorno y una reconciliación, como un gesto de estar cerca estando lejos, o de incluso de querer volver algún día. Este festival aparece en un contexto donde no hay escena, ni contemporánea ni clásica. No hay danza. Quería saber quién se había reído. Y aparece en una zona que también precisamente por eso es un terreno muy fértil, es un vacío fértil, es una imaginación muy ancha. Entonces, apareció Paisaje hace 5 años. Y ahora os voy a contar un poquito algo sobre Villamalea. Villamalea en los años 50-60, durante la dictadura franquista, Villamalea fue un foco de resistencia antifascista y comunista. De hecho, allí está el Partido Comunista todavía. Fue allí donde nació el Partido Comunista, porque en Villamalea había mucho trabajo, había muchos obreros, muchos campesinos que empezaron a hacer como pasos en contra de los terratenientes y elaboraron este movimiento fuerte en Villamalea. Os cuento esto porque para entender un poco cómo es la gente de mi pueblo, yo pienso que tiene mucho que ver con este legado, que son gente como muy de codo a codo, muy currante, muy colaborativa, que se apuntan a todo.
sí, muy generosa. Y ya lo vais a ver en los vídeos que pondré en el festival, porque el festival prácticamente es muy concurrido. En una de las sedes del comunismo, antes del partido, fue la cooperativa del vino, San Antonio Abad. Esto fue como un espacio muy importante y cooperativo, que también veréis que es un espacio donde hacemos el festival. Hola a todos. Bueno, yo soy Juliana, yo soy gestora, pero tengo también una práctica como artista. Soy de Argentina, así que estoy un poco en representación también de esos otros territorios, trayendo un poco como ese eco del otro lado del Atlántico. Y bueno, pensando un poco qué contar, me parece que lo más interesante era contar cómo llegamos nosotros a relacionarnos y qué me trae hoy acá. Hace muy poquito que estamos empezando a explorar esta colaboración. Y bueno, yo soy de Buenos Aires, de la provincia, pero vivo hace unos 8 años en Murcia, en un pueblo también muy chiquito, más o menos como Villa Maleda, de cantidad de gente. Bueno, la historia de cómo llegué ahí tiene muchas derivas muy bonitas que quedarán para otros capítulos, pero básicamente mi primer contacto con este lugar fue en 2016 y fui como artista a participar de una residencia en un espacio que estaba empezando, que es un proyecto que se llama ADK Spain, que fundó un artista murciano que se llama Abraham Hurtado, creo que algunos han tenido el gusto de conocerlos. Y bueno, y a partir de esa primera toma de contacto ahí con ese territorio que era como completamente opuesto a lo que yo era mi pampa y paisaje rioplatense, hubo ahí como unos 2 años de idas y vueltas y de hacer con ese proyecto y con ese lugar, hasta que terminé de mudarme allí. Y hasta que terminé un poco del otro lado de ese proyecto que inicialmente me había recibido como artista y siendo la persona que gestionaba y que recibía a esos otros artistas. Y entre todos esos personajes que pasaron por allí, muchos muy maravillosos, y bueno, Joaquín fue uno de ellos. Y vino a participar de unas residencias que organizábamos, que eran precisamente para explorar la relación de cuerpo y paisaje. Y ahí nos conocimos, ahí hicimos nuestros experimentos aquí y allá de trabajo más creativo, físico y charlas y demás. Y bueno, y creo que un poco de lo que contabas, hubo como varias cosas que nos vincularon. Una es un poco esta sensación de, cuando lo contabas, de no pertenencia y de estar como ni aquí ni allá y no ser ni de un lugar ni otro, con toda la visual que te aporta eso, pero también con todo lo duro que llevarlo a veces. Y bueno, creo que fue un poco esto, un poco esta experiencia de lo que significa gestionar, tratar de dinamizar proyectos culturales en un lugar tan aislado y tan desatendido. Y un poco nuestra filosofía común de que las cosas pasen por el cuerpo y la experiencia pase por el cuerpo. Y nuestro amor por el paisaje secano, que le vemos mucha belleza, aunque sea muy desnudo y muy... Barrancos y cardos. Exactamente. Bueno, antes Laura Viñals es la persona que me ha acompañado estos 5 años con el festival. La quería nombrar también para lanzarle así un abrazo. Y entonces invité a Juliana a través de Abraham Hurtado. Y ahora pues estamos empezando aquí. O sea, esto es una toma de contacto casi. También al inicio de esta... A ver dónde llegamos. Entonces os cuento un poco sobre paisaje, voy a ir un poco rápido. Paisaje, en mi pueblo, lo que se conoce así como por danza o por baile, viene de una influencia y una cultura muy televisiva, muy musical, muy espectacular, incluso muy deportiva. Entonces, yo empecé paisaje por ahí, quería como recoger eso y hacerle un hueco. Entonces, paisaje, el nombre de paisaje no es tanto por la zona geográfica,
a mí parece bonita, pero bueno, yo qué sé. No es tanto por la zona geográfica, sino es más por que yo lo que pensaba con ese concepto era cómo desplazar la mirada. Desplazar la mirada. Pasear la mirada físicamente, pero también desplazar el pensamiento, mirar desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas. Dice Gertrude Stein que mirar un paisaje es ya ser parte de él, que no se puede mirar un paisaje desde fuera. Participas mirando un paisaje, ¿no? Y desde ese pensar, paisaje es un festival como de un carácter muy participativo, que nació con el pueblo, pero también desde el pueblo, y es un festival plural, moviente, que moviliza el dentro y el fuera, lo alto, lo bajo, al que entiende, al que no entiende, al que baila y al que no baila. Así como no se le puede poner puertas al campo, desde el principio el paisaje se ha entendido como un gesto artístico como tal, de creación, político en su relación con, social en su hacer con, cultural en su ser con y desde el territorio donde se sitúa y la comunidad local y la no local con la que se relaciona. Es también un gesto que viene para desituar lo situado, para abrir un espacio, para ensanchar la imaginación de múltiples gestos, popurrí, batiburrillo, revoltijo, un buen amasijo y un buen potaje. Viene a desorientar un centro y una periferia hasta que no sepas dónde está el centro y dónde está la periferia. A emborronar categorías, géneros, desordenar un orden, desde la danza más reconocible, la que se puede señalar y nombrar y contornear, hasta la danza que se escapa de los parámetros más convencionales. Del mirar al hacer, de los ojos a las manos, de la boca a los pies. Y ahora os voy a contar, para hablar de paisajes, os voy a contar como cosas, ejemplos como muy concretos, como de casos, de situaciones. En los 3 primeros años, ¿quieres decir algo? Sí. En los 3 primeros años, el festival lo hicimos en el patio del colegio, que está en las afueras del pueblo, en las afueras ya en el campo casi. Y fuimos muy criticadas, porque la gente decía que estaba lejos. Porque si sabéis que en un pueblo se va con el coche a todos lados. Entonces decían, eso está lejísimos. Y esto es interesante porque los 3 primeros años del festival, el primer año o el segundo año, la gente venía casi en coche y se liaba buena, porque había pues, toda la gente con el coche. En el tercer año, la gente comenzó a venir caminando y vino casi todo el mundo caminando, y fue precioso porque se armó así una hilera de hormiguitas que bajaba del centro del pueblo, y eso fue como muy bonito. Y ese año, el cuarto año, cuando la gente vino caminando, cambiamos el festival de sitio y lo llevamos al pueblo, dentro del pueblo, ¿no? El festival se coló en el pueblo y ahora lo hacemos en la bodega del vino, en la piscina, en el parque, en la plaza, en varios lugares. Y la gente nos sigue. Una vez que la gente como entendió la convención de que es ir a ver algo, ahora realmente nos siguen porque yo tenía como ese... Bueno, nunca sabemos, ¿no? Todo esto que cuenta él, de ese pueblo en particular, es aplicable a mi pueblo donde yo vivo, donde la gente también te dice, no, ese edificio que está allá arriba, ¿no? Nunca fui, un día voy a ir. Y también un poco lo que contabas de la televisión y cómo eso formó todo, sí. ¿no? Yo ya este verano pasado fui al festival por primera vez. Sí. Luego, el tercer año comenzamos a hacer también talleres y laboratorios y empezamos por talleres para peques y de flamenco, ¿no? Que es lo que sabes que se sabe lo que es. La gente del pueblo sabe lo que es, sabe nombrarlo, no tiene miedo. Tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Luego os voy a contar otra anécdota. Yo empecé bailando baile de salón de competición, para competir. Y porque, bueno, era lo que yo había visto en la tele y tal, ¿no? Entonces, mi abuela siempre quería que yo bailase baile de salón en el festival. Pero a veces me decía, trate una muchacha guapa y haz baile de salón, por favor. Entonces le dije, vale, ya verás.
Entonces invité a los terceros clasificados de toda Europa de baile deportivo, a los campeones terceros de baile de salón de competición, los invité al festival. Y bailaron, pero así como, bailaron bien. Y yo después hice un baile de salón, pero con otro chico, y era todo improvisado. No había coreografía, no había código, ¿no? Era todo improvisado, un batiburrillo de cosas. Para mí eso era un gesto muy importante, poder bailar en mi pueblo con otro chico, de la mano, abrazados. Y después, ese mismo año, invité a Lara Brown para que bailase una jota manchega sin bailar jota manchega. Esto fue interesante porque además la voz en off que puso Lara hablaba de cómo el franquismo, bueno, de la época franquista y el cuerpo de la mujer en relación a la jota. Otro año, la gente quería también flamenco, entonces yo traje un tablao flamenco, pero tablao flamenco como el que vas a ver a Barcelona por 60 pavos. Cantaor, cantaora, guitarra, bailador, bailadora, bien. Y al siguiente día la gente lo que vio fue al mismo bailador de flamenco bailar en el parque, descalzo, sin ir vestido de bailador de flamenco, con castañuelas, bailando un baile improvisado que no era como descontorneado del flamenco. Esto es lo que os digo de poder desplazar en un mismo año, poder desplazarse la mirada, ¿no? Y después de eso, ese mismo año, el público vio a Laila Tafur, que no baila flamenco, que no viene del flamenco, pero nació en el Sacromonte de Granada, con su música flamenca, y unas conchas en las manos que hacían que podían ser castañuelas. Y ahí ese año fue como ese paseo con la mirada. Que la pueden ver el sábado con la misma pieza. Es cierto, está aquí ya Laila. Otro año hicimos un taller con Personaje Personaje, que es una artista travesti de Barcelona, para infancias. Y resulta que yo me enteré un mes después que una mujer me dijo que había escuchado en el bar, hablando a una mujer del lado, de la mesa del lado, que había escuchado, que decía: ¿cómo se le ocurre a Joaquín? Qué vergüenza traer a un travesti para que haga un taller para infancias. Éxito. También hicimos un taller para adolescentes chicos con O, porque no venían al festival, no había manera de convocarles, de que se sintiesen convocados. Entonces invitamos a Checho Tamayo, que es un artista colombiano que viene del fútbol, ex profesional de fútbol, e hizo un taller de danza y fútbol, pero ese año pusimos danza y fútbol, no se apuntaba nadie. Decidimos eso, pusimos taller de fútbol creativo y vinieron un montón de chiquillos. Un montón. Chiquillos y chiquillas. Y fue precioso. Fue precioso. Y luego hicimos un taller de mantones el año pasado, que lo vais a ver en el vídeo. Un taller de mantones de 3 días, por primera vez un taller de 3 días, y el cuarto presentaron el trabajo. Un taller de mantones para mujeres jubiladas que venían con su mantón, para que tú les enseñases 1, 2, 3, 4. Bueno, pues Paul Jiménez las tuvo 4 días con el mantón en la cabeza, sí. Siente el peso del mantón, siente la afectación del mantón. Pues, fui el cuarto día a ver a las mujeres y una señora me dijo: ay, Joaquín, qué bien me lo estoy pasando. Yo esto no lo he hecho nunca, qué bien me está haciendo esto. Esto pensando desde que una señora en un pueblo de esa edad, lo que ha hecho toda su vida es cuidar de sus hermanos pequeños, de sus hijos, de su padre y de su marido. Toda la vida cuidando. Y este año hicimos un taller con el proyecto Emen de Bilbao, que convocaron a mucha gente para que trajera botellas de plástico, de lejía y de lo que tuvieran por la casa. Las bajamos e hicimos bolsos, riñoneras y un montón de extensiones del cuerpo, ¿no? Lo pensamos desde ahí, como cosas que constituyen y que no adornan, sino que son una extensión. Por último, el tercer año empezamos a hacer una fiesta de clausura, que la llamamos Fiestaca de Clausura,
en la plaza del pueblo, en el centro del pueblo, que es la plaza más grande. Y ese mismo año, unos meses antes, yo iba por el pueblo y la gente siempre me pregunta: bueno, Joaquín, ¿qué vas a traer este año? ¿Qué te estás preparando? Y yo les dije: este año vamos a acabar con una fiesta. ¿Dónde? En la plaza. Y me dijo una persona que es más joven que yo, una muchacha más joven que yo, me dijo: ¿en la plaza? Y dije: ¿por qué no? ¿Está sucia o algo? ¿Está de obra? No lo he visto. Me dijo: no, porque está llena de moros y de rumanos. Para que veáis también qué problemas de dinámicas tenemos ahí. Bueno, pues es importante que cada año hacemos una fiesta de clausura en el centro del pueblo, sin cobrar entrada, sin vallas, abierta. Y pasó una cosa preciosa, que el año pasado, porque la fiesta acaba como a las 4:30 cuando no se puede más, pero yo es que fui, me calenté y me fui a mi casa, cogí un altavoz Bluetooth y aguantamos ahí bailando hasta las 6, hasta que ya estábamos... Pero ese ratito de ahí nos quedamos con unos muchachos jóvenes rumanos que nos enseñaron a bailar baile tradicional de su país. Y eso fue realmente algo muy bonito y parecía como un gesto más del festival, ¿no? Y lo último caso es que hace 2 años, en la fiesta de clausura, hace 2 años realmente éramos como un montón de animalitos de muchos colores y muy diversos. Entonces hubo un chico que al mes me envió un mensaje, me dijo: mira, Joaquín, que quería decirte, es un chico más joven que yo y también es marica, gay. Me dijo que quería decirte que en la fiesta de clausura hubo un momento que me puse como a llorar, que se me cayó una lagrimilla, porque nunca había visto tanta diversidad en el pueblo. Y es verdad que la fiesta de clausura es como algo muy bonito. Y 2 cosas más que hacemos en el festi, recogiendo esta tradición, esta cultura del chisme, del criticar, del critiqueo, de la crítica, que en el pueblo es constituyente de identidad. Yo dije: vamos a meterlo esto en el cuerpo del festival. Entonces, en el programa de mano hay un QR que tú con el móvil escaneas y puedes enviar al momento todo tipo de mensaje de manera anónima. Anónima, ¿vale? Es el buzón de sugerencias anónimo. La gente empezó como a enviarnos, yo les dije: yo no entiendo esto, no entiendo la danza. Bueno, pues empieza a criticarla. Empieza por ahí, ¿no? Y nos mandan un montón de mensajes muy bonitos, pero también mensajes de: las sillas son incómodas, o pega mucho el sol, hace mucho calor. Y otra cosa que hacemos en el festi, durante los días del festi, hacemos la escuela del espectador o el club del espectador. Escuela, pero no hay un profe, ¿no? Es un grupo del espectador. Partiendo de esto yo es que esto no lo entiendo, cogemos ese enunciado y durante los días del festi, el festi convoca a quien quiera venirse a la terraza del bar de la plaza, a la hora del café. El festival paga la primera bebida, te pidas lo que te pidas, y yo invito a 2 o 3 artistas y hacemos una conversación, que es una conversación, juego, dinámica, hablando en relación a la danza y a sus fugas, y a todo lo que no podemos coger con las manos. Es muy bonito porque también ofrecemos herramientas de lectura de la danza, que no son descriptivas, sino que son como de poder tirar de un hilito, poder tirar de otro y poder empezar a hablar de eso que la danza nos hace y que no tiene que ver con algo cuantitativo, ¿no? Esta noite goliada, esta noite será a noche do curreiro, compañeriña leal, compañeriña leal, compañeriña leal, esta noite goliada. Para cantar veño eu coa bandeira na man, a tu non se canta a mí, que non sei que te berrar, que non sei que te berrar, que non sei que te berrar. Coa bandeira na man.
Este vídeo es del 2024 y vamos a poneros ahora el 2025 también para que vierais diferentes, bueno, más cosillas. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. Ahora quieren cultivarlo sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. En mi pueblo la gente camina bonita, la calle no existe la acera. Y se suben andando la ermita que está en mitad del monte ni la carretera. El verdulero me dijo a media tarde que me fuera, que el mal abuelo venía para la sierra, traía un carro puro negro, frío, pena, como niebla que encadena. Échalo, que no venga para acá, déjalo, préndelo, pájaro de fuego. Yo sí que te quiero, dime que ven aquí, dime que ven tus ojitos negros. Y si viene el pájaro, la muerte con él. Si viene la muerte, la abrazo también. En mi pueblo la gente camina por mitad, la calle no existe la acera. Y se suben andando a la ermita que está en mitad del monte y la carretera. En mi pueblo la gente valiente canta con los dientes y la encía pa' afuera. Mastica que mastica la vida, que acepta solo una hijuela hierba buena. Ay, que viene el cuerno mamá, que me está clavando el pico, que me va a matar. Mancha manchega, que hay mucho vino. ¿Podéis bailar? Y si vas a la Mancha, porque vas a la tierra. Bien canta las azotas, un aplauso. Vamos a hablaros ahora de dineros, apoyos y ese melón, así como rapidito. A mí me parece interesante, un poco comentando con uno de los temas que fueron apareciendo y las distintas acciones que contaba Joaquín el otro día, de como todos estos hacks que uno tiene que hacer para funcionar en un territorio tan chiquitín, donde todavía no hay un tejido, y me hace acordar también bastante de la presentación de los chicos en Canarias, y un poco como eso te obliga a mantenerte como constantemente muy poroso, ¿no? Creo que eso es algo como muy particular de estos lugares en los que estamos trabajando. Quería compartir eso. Sí. Y apoyos y alianzas y financiación, que es el problema que todos tenemos, no importa dónde estamos. Sí, que los desafíos más a nivel curatorial ya hemos hablado un poco, que el festival parte de ahí, desde el pueblo, de no paternalizar al público, de ser una extensión, ¿no? de poner el cuerpo, de atravesar la danza. Pero vamos a hablar ahora de los desafíos a nivel de cómo sostener un proyecto así, porque este último año, 2025, yo he estado a punto de soltar el festival, a punto de abandonarlo. Porque está siendo difícil sostener el festival. El festival es apoyado a nivel de financiación por el Ayuntamiento de Bellamalea, por la Diputación de Albacete, desde hace 2 años, y por empresas y cooperativas del municipio. El negocio mayor en mi pueblo son el cultivo de champiñones. Hace 3 años el gobierno de mi pueblo cambió, salió PSOE, entró PP, pero bueno, siguen con menos dinero, siguen apoyando y con mucha, la verdad que mucha como disponibilidad, ¿no? Ahí creo que también hay algo interesante que también es como muy particular cuando uno trabaja en un entorno tan chiquito donde están los partidos, pero más allá de los partidos siempre termina siendo el representante, y al haber tanta relación todo el tiempo, se conoce al alcalde que lo ve tomando un café a la mañana en el bar, también sí que a veces eso permite como hacer un pequeño puente y saltarse esa cuestión más partidaria de esto lo programarían o no lo programarían, lo apoyarían o no lo apoyarían,
porque entra mucho más el factor humano, ¿no? Y de golpe te conocen, empatizan, se abren más a entender lo que estás haciendo y hay ahí como un pequeño escaloncito, pero bueno, siempre llega el momento en el que uno se encuentra con la traba de más a nivel sistémico y estructural, ¿no? Todo lo que pasa. Sí, a nivel estructural, a mí lo que me gustaría decir es que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma en España que no tiene una línea de subvención regular, anual, pública, específica para festivales de danza y artes escénicas. No la tiene, no existe. No existe. Esto quiere decir que los apoyos a nivel regional de la Junta de Castilla-La Mancha van por convenio o por contrato menor y por lo tanto pues es fácil de politizar un gesto así, ¿no? A nivel regional nos apoyaron hace 3 años una transfusión de sangre, ¡pum!, súper grande, cuando estás a punto de palmarla y nada más. Es cierto que para venir aquí nos han dado otro apoyo, puntual también, otra transfusión de sangre, pero lo que queremos reivindicar es que eso no nos sirve. Para sostener un festival así necesitamos estructuras independientes, crear un apoyo sostenido, consistente y de larga durada, es decir, con una previsión, con una planificación, con un calendario a nivel económico, por ejemplo. Y con una articulación también entre los distintos organismos y las distintas jerarquías que hay a nivel institucional y a nivel público, porque a veces también hay como mucha desarticulación entre el gobierno provincial o regional, el Ministerio de Cultura a nivel más nacional. Parece que esas cosas a veces tampoco están en un poco esto que comenta, que también ha surgido a lo largo de las charlas. No hay realmente como una estructura articulada en todas estas partes y eso es gran parte de los factores que complica que no haya esta previsibilidad y este marco y este respaldo institucional para hacer un compromiso un poco más a largo plazo, que es lo que todas necesitamos para operar con un poquito más de paz mental y salud y no estar al borde del colapso todo el tiempo. Sí, estos últimos años el festival lo hemos ido avanzando porque un año nos dieron un JUVE, una ayuda a nivel estatal. Este año nos han dado una ayuda de 10.000 euros de Aerowaves, pero estos son ayudas de un año. Entonces, si a nivel estructural no se puede sujetar, ¿qué pasa? Que no hay estructuras, que no hay festivales, porque es el único festival de danza que hay en Castilla-La Mancha, que yo sepa. No hay estructura, no hay festivales, no hay espacios de creación y residencia, no hay circuito, no hay escena, no hay tejido, y entonces ¿qué no hay? No hay artistas. No hay artistas, los artistas nos hemos ido. Yo estoy haciendo ahora un trabajo de mapeo y de rastrear artistas castellano-mancheos para sumar, ¿no? para conocernos, pero por ahora solo estoy encontrando fuera, algunos también dentro, ¿no? Y lo que pasa es esa sensación de no querer volver, bueno, que es muy triste. Sí, de mucha incertidumbre, que es muy difícil de sostener a largo plazo, porque esto lo mismo que está contando Joaquín, yo creo que a todos los que trabajamos en estos tipos de proyectos nos resuena y se repite, y todos hemos visto morir proyectos como este, que lo vemos en las imágenes y es imposible que no te llegue y que no te conmueva, y aún así es como aparecen, se sostienen unos años por la pasión y la voluntad y la ilusión de los artistas y de la gente que lo lleva adelante, pero llega un momento que es realmente como muy demandante y muy cansador. Y ya para acabar, también lo que sucede es que como no hay un referente para medir, no saben muy bien qué es el festival. Y como no vienen, porque un ejemplo claro es que estamos aquí presentando el festival en Bruselas, que ha venido gente de Cataluña, de Valencia, de Madrid estos años, ha venido del Festival Sismógraf, han venido de otras ciudades, pues no ha venido en ningún año ninguna personalidad política a nivel provincial y regional. No han venido, y no sea porque no les hemos invitado. Entonces, si no conoces el festival, pues está teniendo más repercusión fuera que dentro, ¿no? Y esto también es algo como a repensar. Y ya está, y solo queremos... ahora lo que queremos es deciros qué deseos tenemos. Tenemos un deseo de tener como mínimo un sueldo
para 2 personas, porque claro, yo es que tampoco te que cobro mucho. Tiene como mínimo un sueldo para sostener a 2 personas para trabajar en el festival. Hacer el festival extensible a otros municipios. Que el festival tenga esa raíz y hacer como ramitas. Esto ya estamos en conversaciones con otros pueblos que les interesa. Hacer una constelación de artistas locales y poder también imaginar una especie de asociación de profesionales que yo creo que tampoco la hay. Que pasen cosas. Queremos que pasen cosas y también estoy planeando a largo plazo volver a mi pueblo dentro de unos años, no sé muy bien cuando elabore el caminito, para abrir un espacio donde puedan pasar ahí los artistas de residencias, que se llamará Elisa, que es el nombre de mi abuela, que murió hace 3 años, y le quiero dar ese regalo. Y chimpún. Y que si necesitan ideas de cómo apoyarnos y cómo colaborar a nivel institucional, porque sí que estos días tuvimos la posibilidad de hablar con algunos distintos delegados, personajes que sí que tienen acceso a estas estructuras y que sí que pueden hacer un cambio más sistémico, que acá estamos para charlar y para que no sea esto solamente un volcán, una crítica, sino que estamos acá con ganas de pensarlo juntos y de tener una actitud proactiva y de que realmente esto sea no solo para este festival en particular, sino que pueda ser algo que contribuya también a otras iniciativas como esta, que sabemos que están pasando por lo mismo. No, esto no es hablar con enfado, es hablar sin rodeos. Hay un gran deseo, hay un grandísimo deseo de tener complicidades con Castilla-La Mancha, y aquí está el ejemplo, ¿no? Y nada, que muchas gracias a las compañeras y a la estructura. Y a todos los que... Esta es la última charla vamos a bailar. De territorio, nos vamos a bailar y gracias por llegar hasta acá y venir pensando que todavía teníamos algo para aportar después de tantas cosas interesantes que pasaron en la semana. Me bailo encima es el lema de este año. Me bailo encima. Venga, para bailar todo el mundo.